Vamos a arrancar con el tema de hoy. El tema es bastante interesante porque el tema de los arreglos exige que nosotros hagamos cierta transformación. Y esa transformación consiste en agarrar cualquier arreglo y convertirlo a un arreglo unidimensional. Esto debido a que en código de t-direcciones solamente podemos acceder a arreglos lineales. ¿Cómo así? Si lo quisiéramos ver en código, por ejemplo, las sentencias válidas para arreglos en código de t-direcciones sería, por ejemplo, x igual a y en la posición t2. Entonces, ahí tenemos en total tres direcciones, la de x, la de y la de t2. Otra posible opción sería la asignación, aquel escenario en el que el arreglo recibe. Entonces, t, el arreglo t en la posición t2 es igual a x. Entonces, en ese caso el arreglo recibe. Y ven, la primera posición es t, la segunda posición es t2 y la tercera dirección o posición es x. Entonces, esos son los únicos dos escenarios válidos, con lo cual es necesario que el input para la generación de código intermedio sea un arreglo unidimensional. Más adelante vamos a ver dos estructuras, digamos, oficiales, obligatorias, que están ahí para su utilización dentro del código de t-direcciones, que son la pila y el heap, el montículo. Entonces, pues son básicamente dos estructuras unidimensionales, dos arreglos unidimensionales a los cuales nosotros accedemos para poder guardar datos según ciertos comportamientos estándares. Entonces, de momento lo que vamos a trabajar es cómo convertir un arreglo multidimensional a un arreglo unidimensional. Entonces, tomemos como ejemplo el caso del arreglo bidimensional, aquel que tiene filas y columnas. Entonces, si nosotros este arreglo de dos dimensiones quisiéramos reorganizarlo de manera unidimensional, una opción es agarrar la primer fila y colocarla primero. Después de esa primer fila, colocar la segunda fila y colocarla después. Después agarrar la tercera fila y colocarla después. Después agarrar la cuarta fila y colocarla luego, esta gris de acá. Luego agarrar la quinta fila y colocarla al final. Entonces, esa es una posible reorganización. Y esa reorganización se llama mapeo por filas, o así le vamos a conocer. Y es el mapeo común. ¿Cómo lo ves, Otto? Pues no se ve complicado, se No ve se ve algo sencillo. complicado, No, ¿verdad? se ve sencillo. Estoy pensando si te digo Otto o si te digo José, porque tenemos otro Otto. Vamos a ver si está el otro Otto. El Como sea, Otto no hay problema. Alterlex. No está el otro Otto. Qué pena. Este es un buen tema, es un bonito tema, es un tema interesante. Ahorita nos las vamos a ingeniar para estas dos posiciones, convertirlas en una sola. Entonces, de alguna manera tenemos nosotros que llegar a definir un método, digamos, una operación, una ecuación, una fórmula que nos deje esas dos posiciones, convertirla en una sola posición, en un solo índice. Ves que estos tienen dos índices, Otto. Digamos, para poder acceder al arreglo, tenemos, bueno, el valor A está en la posición 00, el valor M está en la posición 22. Si yo quisiera reescribir el valor M y cambiar esa M por un valor Otto, por la palabra Otto, yo necesitaría acceder al 2,2. Entonces, empecemos a ver como las características particulares del arreglo bidimensional. Las columnas empiezan en 0, las filas empiezan en 0, las columnas terminan en 4, las filas terminan en 4. ¿Qué más ves de particular en la organización del arreglo como tal? ¿Será que hay alguna cosa que esté omitiendo yo que sea relevante? Eh, Tal vez que es una matriz cuadrada. Esta es cuadrada, pero Ujú. nosotros necesitamos encontrar un método para cualquiera, independientemente de que sea Ah, ok. cuadrado o no. Entonces, el hecho de ser cuadrada no deberíamos de tomarlo en cuenta porque necesitamos una fórmula general, necesitamos una forma general de transformar de dos dimensiones a una dimensión. Es más,
Necesitamos una forma general de transformar de n dimensiones a una sola dimensión. Entonces, vamos a ver. La otra forma de organizarlo es a través de las columnas, como así. Agarramos la primera columna y la colocamos acá, mira. Entonces, esta primera columna ocupa el primer segmento de nuestro arreglo unidimensional. Este es nuestro arreglo unidimensional, mira. Y aquí están sus índices de este lado. 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta el final. Aquí está el número de fila, mira. La fila 0, la fila 1, la fila 2, la fila 3, que son estos de acá. Ahora, este que tenemos acá tiene pues la columna 0, la columna 1, la columna 2. Entonces la columna 0 es esta de acá. La columna 2, que sería la W, tendría la W en la columna 2, posición 4. Entonces, columna 2, posición 4, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, W está en la posición 4 de la columna 2. Entonces, ya ves cómo es que van cayendo desde acá hasta acá. Sí, ingeniero, sí. Sí, ya. Va, ahí digamos que no hay mayor ciencia, no hay mayor pierde. La verdad es que nuestro ojo humano nos permite ver fácilmente a dónde es que caen. Entonces vamos a tomar un ejemplo particular para tratar de encontrar esa ecuación o esa fórmula eh, que nos permita transformar ese 2,2 en este 13, porque ya ves que el índice en el arreglo unidimensional ordenado por filas es el 13. En la posición Ajá. 13 del arreglo unidimensional está la n. La n que allá era 2,3, aquí sería simplemente 13. Entonces, tratemos de llegar a ese número. Primero lo que vamos a hacer es agarrar las filas que yo ya he recorrido. ¿Cómo encuentro la cantidad de filas que yo ya he recorrido? Bueno, Eh, primero ya definimos de que el tamaño del arreglo es relevante, ¿verdad? sí, sí, sí. Entonces, el tamaño del arreglo está definido por el punto en el que empieza y el punto en el que termina, ¿sí? Sí. Entonces, el punto en el que empieza, ¿cuál sería la primera dimensión? ¿Cómo accedemos a estos? Accedemos fila, coma, columna, ¿verdad? Exacto. La primera dimensión, ¿cuál sería? La de las filas. Ujú, sería tal vez la cero. No, 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 no. No, 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 no. no. Dimensión. La primer dimensión, la dimensión de filas, tiene múltiples valores, ¿sí? Sí, sí. Tener la fila 0, la fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4. Ese conjunto compone la primer dimensión. ¿Cuál es el tamaño de la primer dimensión? Eh, no sería la cero cero. ¿Cuántas filas hay? No, No, hombre, ¿cuál no. es el Hay- tamaño de la primer dimensión? ¿Cuántas filas hay? sería 5. 5. Va, no te me 5. perdás, hombre. Tamaño, tamaño. Te estoy diciendo, la primer dimensión es un conjunto, ¿sí? Sí, La sí, sí. primer dimensión es el conjunto de filas. ¿Un conjunto crees que tiene un tamaño? Sí. Sí, bueno, el conjunto tiene un tamaño que es la cantidad de elementos. La primer dimensión es ese conjunto de filas. ¿Cuál es el tamaño de ese conjunto de filas? 5. 5. Muy bien. Si quisiera yo encontrar una fórmula para ese tamaño, ¿cuál sería? Sabiendo que no hay saltos, ¿sí? Entre el primer elemento y el segundo no hay saltos. No es que yo pase del índice 0 al índice 10. Yo paso del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3 y del 3 al 4, ¿sí? ¿Cómo calcularías eso vos? Primero vamos a ir recogiendo. El inferior de la primera dimensión, ¿cuál es? El límite inferior de la primera dimensión, de la dimensión de filas, ¿cuál es? Sí, sí, sería cero. Ajá, muy bien. Ajá. Y 1 es igual a 0, muy bien. Ok. El límite superior de la primera dimensión, de la dimensión de las filas, ¿cuál es? Sería 4. Muy bien, le vamos a llamar S1 y va a ser igual a 4. El tamaño de la primera dimensión, ¿cuál sería? Sabiendo que empieza en 0 y termina en 4. Sería 5. Sería 5. Si esto tuviéramos que ponerlo de forma de fórmula, digamos, ¿cuál sería? Tal vez sería. Sería el superior muy Sí, bien sí, menos va. el inferior muy bien Sí, más sí, sí. 1.
¿verdad? Sí, El superior es 4 menos el inferior es 0 más 1, eso es 5, ¿verdad? sí, sí. Entonces vamos a ponerlo como una anotación acá. Vamos a decir, eso sería el superior menos el inferior más 1, ¿verdad? Entonces, esta, digamos, podríamos decir que es general, pero ¿sabes qué? Pongamos aquí N1. No lo pongamos aquí. Espérame. A ver, mejor dejémoslo aquí suelto. Que nos quede igual el cuadrado así ordenado y puedan ustedes consultarlo luego. Ese es el tamaño de la primera dimensión. Ya tenemos el inferior, el superior, el tamaño. Luego el inferior de la segunda. El inferior sería igual a uno Muy bien. El y el superior, superior no cambia. Sería siendo el mismo, 5. el tamaño no cambia tampoco. Así, O sea, son 5. idénticas porque la matriz es cuadrada. Solo por eso el conjunto de las columnas es idéntico al conjunto de las filas, ¿sí? Porque la matriz es cuadrada. Si fuera diferente, entonces sería diferente. Entonces, la fórmula, digamos, ese método general de calcularlo, lo estamos poniendo acá porque al final del día, en su esquema de traducción o en el recorrido que ustedes hagan dentro del árbol, van a tener que incrustar esa fórmula, ¿no? Entonces, como facilitando las cosas para el futuro análisis. Va. Entonces, con esto hemos recopilado todas las características o todas las cualidades importantes o relevantes de la matriz en general. ¿Cuál dirías que es la cualidad o la característica particular de esa celda que tiene que tomarse en cuenta para calcular el 13 finalmente? ¿Cuál es la característica? No, no sé, no sabría decirle por eso que Hombre, le mira pues, vamos hombre, mira pues, queremos llegar a ese 13. ¿Qué otro insumo podemos necesitar además de todos estos? O sea, pensemos que este 13 es la salida. ¿Cuál sería la entrada? sería 2,3. Por supuesto, 2,3. Entonces, ok, es cierto, tenemos el tamaño de las columnas, tenemos el tamaño de las filas, es decir, tenemos las características del arreglo en general. Esas características aplican para cualquier coordenada. Pero además de esas características generales que aplican para cualquier celda, necesitamos las características específicas de la celda. En este caso, las características específicas de la celda que contiene el valor n son 2,2. 2,3. Entonces, podemos decir que su índice en la primera dimensión, habitualmente conocido como I, es igual a ¿qué cosa? Sería 2. En puntos. Y J sería 3, ¿no? Solo estaba validando que si estuviéramos grabando. J sería Ajá, igual a 3, muy bien. 3. Entonces, esto está un poco oscuro, le vamos a cambiar para que se vea mejor, porque no sé realmente si ustedes lo ven bien o no. Va, entonces, mira todo lo que tenemos ya, todo lo que hemos recopilado. Aquí, esto de acá, lo que voy a hacer es que, a ver, quiero poner el resultado. Lo que voy a hacer aquí es que lo voy a poner aparte, mira. Y 1, 4, 5, para que podamos meterlo en la pura fórmula como tal. 0, Ok. 4, 5, va. Entonces, ahora, mira cómo voy a lograr llegar a ese 13. Yo veo de que acá estoy acomodando por filas, entonces yo necesito saber cuántas filas he acomodado.
Yo he acomodado esta fila verde, la acomodé acá arriba. Eso significa que ocupó los primeros 5 espacios del 0 al 4. Yo ocupé la segunda fila. Perdón, yo acomodé la La segunda segunda. fila, la acomodé acá. Yo he acomodado hasta el momento 2 filas. Sé que las filas todas tienen el mismo tamaño, ¿verdad? Sé que Sí, todas ocupan 5 posiciones porque en realidad todas, no es como que yo tenga escalonado el arreglo ni nada por el estilo. Si yo lo tuviera escalonado, no funcionaría este tipo de mapeo. Lo que funcionaría es pensar en una lista de listas en la que cada celda tiene una lista de uno o más elementos. En este caso no podemos pensar así, pues todas las filas tienen la misma cantidad de celdas porque tienen la misma cantidad de columnas, ¿sí? Entonces, en ese sentido podemos decir que cuando se acomodó la primera fila ocupó 5 espacios. Cuando se acomodó la segunda fila ocupó también 5 espacios. He ocupado al momento 10 espacios. Sé que voy por el índice 9, pues los índices del arreglo unidimensional empiezan en cero. ¿Ves todos esos datos? Necesito acomodarlos. ¿Cuál de los dos, cuál de las dos coordenadas me dice cuántas filas he recorrido? ¿La coordenada 2 o la coordenada 3? ¿La la, coordenada I o la coordenada J? ¿Cuál me dice o cuál me da un indicativo de cuántas filas he recorrido? la coordenada ahí. La coordenada I, muy bien. Si yo quisiera saber el dato de cuántas filas he recorrido, ¿qué tendría que hacer yo? Basarme en la coordenada ahí o cambiar Muy el bien, inferior. 2. Ajá. 2 es la coordenada de I, pero esa coordenada es la coordenada en la que yo actualmente me encuentro, ¿sí? Es decir, mi propia fila no debo tomarla en cuenta, pues solo debo tomar en cuenta las filas que he recorrido completamente. ¿Cuáles son las filas que con certeza he recorrido completamente? Sería la cero y la uno. Las que estén arriba de Ajá. mí. Sí, la 0 y la 1. Correcto, las que estén arriba de mí, o sea, la 0 y la 1, porque la fila en la que yo mismo me encuentro, con certeza no la he recorrido, porque probablemente yo me encuentre en cualquier posición de la fila, ¿sí? Hasta el momento yo no sé en qué posición o en qué celda de la fila me encuentro, solo sé que me encuentro en la fila 2, con lo cual sé que he recorrido la fila 0 y la fila 1. ¿De qué manera yo de forma general puedo calcular cuántas filas he recorrido? Tal vez ir cambiando el inferior. A ver, elabora más ahí. Eh, Como nuestro inferior uno empieza en cero, pero como ya lo recorrimos, pues ya recorrimos la fila cero, tal vez pasaría a uno. Ah, te entiendo, como Ajá, llevar un temporal. sí, un Pero contador, algo ojo, de que parecido. aquí no tenemos ese loop, o sea, no estamos concibiendo la resolución del problema como un loop. Imagínate lo que sería para convertir este índice en este otro, tener que recorrer todas. Sería una tortura para el Mm, procesamiento. Es decir, eso que decís funciona, pero creo que podemos hacerlo más fácilmente. Si yo al 2, que es mi coordenada de fila, le resto el límite inferior de mi coordenada de fila, ¿cuánto me da? Y menos, ¿qué sería? ¿Con qué identificamos el inferior de mis filas? con T1, no, I1. Y 1, muy bien. Ajá, sí. Si yo a ese índice de fila le resto el límite inferior, en este caso no hay mayor diferenciación en ese sentido porque el inferior es cero. Pero imagínate que Ujú. estuviéramos en la posición 3 y que el inferior fuera 1. Ahí ya se nota que pues algo se le quitó. Me queda el 2, pero resulta que esa es la cantidad que yo he recorrido arriba de. Entonces, ¿será que I menos el inferior de la dimensión 1 me da la cantidad de filas que he recorrido? Eh, sí, Sí, muy sí, sí. bien. Ahora, ¿qué tengo que usar para decir cuántas celdas he recorrido? Eh,
¿qué me dice el tamaño de cada fila? O sea, yo hace un momento conversábamos sobre el tamaño de la dimensión 1. La dimensión 1 es la dimensión de filas, ¿sí? Sí. Entonces decíamos, bueno, tenemos 5 filas. Entonces en la dimensión 1, en la dimensión de filas, tenemos un total de 5 elementos. Ahora yo te pregunto, ¿cómo sé cuántos elementos tiene cada fila? Por el, por Veamos, ¿cuáles son el, los elementos de cada ujú, fila? por el La fila superior. 0 tiene un Uno. elemento, dos Ujú. elementos, tres elementos, cuatro elementos, cinco Cinco. elementos. Esos 5 elementos para la fila 1 están dictados por la cantidad de columnas. Si hay 5 columnas, la fila 1 va a tener 5 Ujú. elementos. Si hay 5 columnas, la fila 2, ¿cuántos elementos va a tener? Cinco también. 5. ¿Y la fila 3, cuántas celdas va a tener? Cinco. ¿Y la 4? Cinco también. ¿Y la 5? Lo mismo, cinco. Entonces, ¿cuántas celdas tiene cada fila? ¿Será que es la misma cantidad de columnas que se tienen? Sí. Si yo hasta el momento sé que he recorrido dos filas, perdón, Ujú. como resultado de restar mi índice de filas menos la cota inferior del índice de filas, yo obtuve ese 2 porque ves, 2 menos 0 es 2. Yo Dos. tengo ese 2. Yo sé que he recorrido 2 filas. ¿Cómo sé cuántas celdas he recorrido? Ese 2, que son 2 filas, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar? Sería I por el tamaño 2. ¿Por qué me decís I? Ah, ¿Por qué 2. me decís I? Si I es el índice de las Ok. filas, ¿sí? Sí, sí, sí. Es I menos el inferior de la primera dimensión, que es el inferior de las filas. Eso me da Ujú. como resultado 2. Eso es lo que actualmente tengo escrito en la fórmula. Y eso es lo que me da la cantidad de filas que he recorrido. ¿Cuántas filas he recorrido? He recorrido I menos el inferior de la primera dimensión. Esa es la cantidad de filas que he recorrido. Que para efectos prácticos y para que no te perdas en la visualización, eso sería lo que tengo en mi I actual. ¿Cuánto es? ¿Cuánto tengo en la coordenada I? 2. 2, muy bien. Menos, ¿cuánto tengo como inferior de la primera dimensión? Como inferior de las filas. 0. 0. Eso es lo que tengo actualmente. Y esa resta, ojo, no I, porque I es la coordenada de la primera dimensión. La coordenada es 2. Casualmente, aquí nos da lo mismo, ¿sí? Porque le estamos restando 0. Entonces, la cantidad de filas recorridas por el tamaño de la segunda dimensión, porque la segunda dimensión es la dimensión de las columnas, ¿sí? Es decir, Ujú. ¿cuántos elementos tiene la segunda dimensión? 5. ¿Cuál es el tamaño de la segunda dimensión? 5. ¿Cuántas columnas tengo? 5. 5. Entonces, yo debería de multiplicar eso que yo ya tengo por 5. Ajá. ¿Va? Sí, sí. Entonces, si yo ya lo he multiplicado por 5, entonces significa que acá en la fórmula puedo escribir qué cosa, ¿en dónde está guardado ese 5? En N2. N2, muy bien, 100 puntos ahí. Entonces, voy a pasar esto por acá. Vamos a poner aquí. Muy bien. Entonces, esto lo vamos a poner acá. Va. Entonces, ojo, ¿cuánto he logrado acumular hasta el momento? 10. 10, muy bien. 10. Ese 10 llega hasta acá, pensando en que es un valor numérico solamente, ¿sí? Sí. Entonces, yo tengo que sumarle todavía este pedacito de acá, mira. Es Ujú. decir, el pedacito que yo he recorrido en mi propia fila. ¿De qué manera puedo yo agregarle ese pedacito? Con el índice del, de nuestra entrada, que sería 3 o J. Ajá. Porque la coordenada de columnas, el J,
me dice que está en la posición 3. Sí. Entonces, resulta de que en este caso el inferior de las columnas es 0, pero puede darse también el escenario en el que el límite inferior sea algo más. Si el límite inferior fuera, por ejemplo, 5, ¿el 3 en qué posición estaría? 5, 6, 7, 8. El 3 no sería 3, no, que sería 8. 8. Entonces, 8 menos 5 es 3. Entonces sería sumarle la coordenada de la columna menos la cota inferior. Ok. Entonces sería más J Ujú. menos el inferior de quién? Eh, Sería ahí 2, el inferior 2. El inferior de la segunda. Ujú. Entonces, puesto ya numéricamente y ya en el puro Excel para que nos resuelva el problema y nos dé la solución directamente, tenemos más. El inferior, ¿cuál sería? Yo lo recopilé acá, mira. Ujú. F10 menos. Ah, no, 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 no. sería, No, sí. no, 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 no. Aquí está la coordenada, mira. Aquí Sí. está la coordenada. Entonces, más la coordenada 1, que es la coordenada de filas, que sería I, menos el inferior de la primera dimensión, que es 0, por el tamaño de la segunda dimensión, que es 5, 5. más la coordenada de la segunda dimensión, que es J, menos, El ¿qué me inferior, faltaría? el inferior de la segunda. El inferior de la segunda. Yo ya lo tengo escrito acá, mira. Ya está escrito ahí, ahorita lo estamos tratando de poner ya con los puros valores, por más o menos, va. Me Ujú. da 13. Entonces he resuelto la situación. Ahora, ¿qué pasa si yo el valor de la X, esta W, lo quisiera pasar a unidimensional? La W veo que está en la posición 4,2 y debería de darme 22. 4,2 y me da 22. Funciona. Ahora, agarremos uno de otra fila diferente. Entonces, agarremos, por ejemplo, la R, que yo sé que está en qué posición. La 17. No, No, 3,2, perdón. muy bien, eso está en la posición 17. Mira, entonces, Ajá. ojo, ¿cuál era mi misión? Mi misión era conseguir una fórmula matemática que, teniendo como entrada las características generales del arreglo y la coordenada específica de la celda, me diera como salida la coordenada específica de la celda, pero en un arreglo unidimensional ordenado por filas. Ajá. ¿Sí? Sí, sí, sí. Va. Entonces, ¿lo logré? Sí. Bueno, Sí, lo sí, logré. sí, Entonces sí, ya vamos a lo dejar aquí tengo. el 2,3 para que quede el 13 y que quede eso como constancia ahí. Ahora, ¿qué pasa? Que ese mismo 2,3 ordenado por columnas me da algo diferente. Estando en esta posición, ¿cuántas columnas yo he recorrido? Ya recorrí 3, que sería el índice J. Muy bien. Muy bien, muy bien. Estando yo acá, yo ya he recorrido 3 columnas. La primera la acomodé, la segunda la acomodé, la tercera la Ujú. acomodé. En total, al haber acomodado 3 columnas, he acomodado un total de 15 celdas. Entonces, a todas estas, yo ya voy por la celda número 15, que acá Sí, ocupa el índice o la posición 14. Luego, cierto. yo necesito saber cuántos elementos de la columna en la que yo me encuentro he recorrido. Resulta que he recorrido 2 2, sí. y yo estoy en la posición tercera, en la tercera celda, que en realidad tiene como índice en columna, en fila, perdón, 2. El 2. Entonces, así es como sería en columnas. Ahora, vamos a tratar bueno, este es el mismo análisis. Vamos a tratar de expandir el análisis por columnas y después vamos a platicar de lo que hay aquí en el resto de las celdas. Pero expandamos el mismo análisis que hicimos acá, pero por columnas. Entonces, muchas gracias por tus aportes, José. Hoy mismo respondo el correo que tengo pendiente con vos y por favor escojamos al siguiente compañero. Ok, ingeniero. Eh, a ver, Marco Antonio. Marco Antonio, buen día.
Buenos días. Vamos a continuar acá. De momento, ¿tenés alguna duda? No, de momento está claro. Seguro. Sí. Va, entonces, ojo con esto. Vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que acomodando las columnas. ¿Ves que acá yo decía, bueno, hemos acomodado la primera fila, hemos acomodado la segunda fila? Al haber acomodado la fila completa, yo tengo la certeza de que puedo agarrar la cantidad de filas acomodadas y multiplicarla por la cantidad de celdas que tiene cada fila. Resulta que la cantidad de celdas que tiene cada fila es la cantidad de columnas del arreglo, pues el arreglo tiene esta forma cuadrada en el sentido que puede ser rectangular. No tenemos nada escalonado. Ojo, para lo escalonado esto no funcionaría. Entonces, ¿cómo le hago para saber cuántas columnas he recorrido? Pensando siempre en el 7,6. Perdón. Pensando siempre en el 2,3. Con el índice de columnas. Con el índice de columnas, muy bien. Vamos a darles aquí muchos nombres, ¿sí? Porque la idea al final es que nosotros podamos hacerlo para n arreglos, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados al cuadrado y a los cuadrados le decimos, bueno, filas, columnas. Cuando tenemos de 3 dimensiones, ¿cómo le decimos a la tercera? Ah, bueno, columnas 2. No hay nombre como tal. Tercera dimensión, cuarta dimensión, quinta dimensión. Esto, pues, como es cuadrado y es pues lo que habitualmente tenemos como tabla, le decimos filas, columnas, ¿sí? Para n dimensiones le vamos a llamar primera, segunda, tercera, cuarta, quinta dimensión. Entonces, el compañero dice, bueno, tenemos que basarnos en lo que nos dice el índice de columnas, es decir, el índice de la segunda dimensión, es decir, 3, ¿sí? Entonces, si a ese 3 le restamos la cota inferior de la segunda dimensión, que es 0, me da como resultado 3, que es la cantidad de columnas que yo he recorrido. Entonces, hagamos una pequeña modificación acá. Bueno, J es mi índice de la segunda dimensión. ¿Cuál es el inferior de la segunda dimensión? Cero. No, hombre, pero en la fórmula, porque es que queremos escribirlo aquí de forma general, ¿sí? Entonces te estoy diciendo, el Eh, índice o la coordenada de la segunda dimensión es J. Es más, estoy copiando esto de acá, mira. Entonces, no sé si alcanzas a ver o no, si no le hacemos un poquito de zoom. Pero yo, sí. y mira, aquí, yo te estoy diciendo, mira, el índice de la segunda dimensión no es I. I es lo que teníamos. El índice de la segunda dimensión, de la dimensión de columnas, es J, ¿sí? Yo debo restarle el inferior de la segunda dimensión. ¿Cuál es el inferior de la segunda dimensión? El L2. El I2, muy bien. Entonces ya tengo ese pedacito. Ahora, ya tengo la cantidad de columnas que he recorrido. Tengo que es 3, porque J, que es 3, menos 0, que es el inferior de la segunda, es 3 menos 0 es 3. ¿Sí? Entonces, ya tengo la cantidad de columnas recorridas. ¿Cómo sé cuántos elementos tiene cada columna? Por el número de filas. Por el número de filas, que sería el tamaño de la primera dimensión. ¿Qué me da el tamaño de la primera dimensión? En N1, este muy bien. caso es el N. N1, muy bien. Ajá. Ahora, ya tengo eso. Yo debo de sumarle este pedacito, que es la cantidad de celdas que he recorrido en la cuarta columna, que es la columna en la que yo me encuentro, mi columna, la columna actual. ¿Cómo encuentro esa cantidad? La primera dimensión, que sería 2. A través del índice de la primera dimensión. El índice de la primera dimensión es 2. ¿Qué es lo que hay que restarle a 2? El límite inferior de la primera dimensión. Muy bien, 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 muy bien. Entonces yo debo de sumarle el El índice uno de la creo que primera es. dimensión y además el inferior de la primera dimensión. Y veamos cómo esto queda de cabeza, ¿sí? Yo parto acá, primera dimensión, segunda, y así sucesivamente hasta la enésima. Acá es diferente. Entonces veamos, ¿cómo quedaría la coordenada? ¿En dónde tengo J?
la tengo, vamos a ver los paréntesis, tengo J acá, menos el inferior de la segunda, que lo tengo acá, cerramos paréntesis, por el tamaño de la primera, que lo tengo acá, más el índice de la primera dimensión, que lo tengo acá, menos el inferior de la primera dimensión, que lo tengo acá. 17. Entonces, vemos de que en el índice 17, ¿sí?, queda esto de acá. Entonces, vamos a poner esto resaltado para que no se nos pierda. Entonces, ya vemos que organizado por columnas, yo recorro 3 columnas completas, acomodo 3 columnas completas y después me quedan solo estos 3 elementos de acá y termino en el índice 17. ¿Qué es lo que me da esto de acá? Ahora, esta organización por columnas no es la habitual, más deben conocerla. ¿Por qué no es la habitual? Pues porque por pura, eh, por el puro subconsciente nuestro, nos lleva a ver como ordenado aquello que va de izquierda a derecha, de arriba a abajo, que es puntualmente la organización por filas. Nosotros escribimos de izquierda a derecha, de arriba a abajo, con lo cual lo ordenado para nosotros es aquello que está organizado de esa forma, ¿no? Y la organización por filas está organizada de esa forma, ¿sí? De izquierda a derecha, de arriba a abajo. Entonces, hemos llegado ya a una forma general para 2 dimensiones. Variemos un poquito el escenario y muchas gracias por tu apoyo, Marco. Vamos a pasar a un escenario un poquito diferente. Un escenario en el que ya no empezamos en 0, sino empezamos en una coordenada diferente. Digamos, acá las columnas empiezan en 3 y las filas comienzan en 5. Entonces, escogí al siguiente compañero, Marco. Eric José. Buen día, ingeniero. Buen día, Eric. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Excelente. Entonces, mira, pues vamos a ver aquí. Vamos a borrar esto de acá. Pues entonces acá seguimos bajo la misma perspectiva, ¿no? Que es, bueno, ahí está el arreglo y lo que es relevante como dato general de todo el arreglo es, bueno, las filas en qué índice comienzan, las columnas en qué índice comienzan, las filas en qué índice terminan, las columnas en qué índice terminan. El conjunto de filas, ¿qué tamaño tiene? Es decir, ¿cuántas filas yo tengo? El conjunto de columnas, ¿qué tamaño tiene? Es decir, ¿cuántas columnas yo tengo? El tamaño de la primera dimensión, ¿cuál es? Es decir, ¿cuántas filas yo tengo? El tamaño de la segunda dimensión, ¿cuál es? Es decir, ¿cuántas columnas yo tengo? Todo el panorama de datos generales del problema sigue siendo el mismo. La fórmula para convertir esa celda de arreglo multidimensional en celda de arreglo unidimensional sigue siendo la misma, ¿sí? Entonces, ¿será que debería de funcionarme para un arreglo que no empiece en 0 su primer dimensión y que no empiece en 0 su segunda dimensión? Sí, ingeniero, porque ya tomamos en cuenta el límite inferior de cada dimensión en la fórmula. Excelente, ya lo tomamos en consideración. Entonces, lo único que vamos a hacer es validar que eso efectivamente funcione. Si te das cuenta, aquí tengo metido, bueno, F17, vamos a ver, vamos a seleccionarlo aquí. F17, que sería la coordenada en Y, menos F10, que es el inferior de la primera, multiplicado por F15, que es el tamaño de la segunda, más F18, que es
el índice de la segunda dimensión menos la cota inferior de la segunda dimensión, que sería F13, acá en el Excelito, ¿no? Entonces vemos que nos da 13. Para poder validarlo acá, y esto es lo mismo, simplemente pues yo tuve que eliminar el resto de las coordenadas, porque si ustedes recuerdan, pues aquí hay todo un trabajo de, bueno, la coordenada 0, 0, 0, 1, 0. Entonces, para ahorrarme todo eso, simplemente borré todo y modifiqué aquí las coordenadas. En este caso, como las filas empezaban en 0, resulta que estaba en la posición 2. En este otro caso, como las filas empiezan en 5, resulta que no estoy en la posición 2, sino en la 7. En este caso, las columnas empezaban en 0, entonces yo estaba en la posición 3, pero en este otro caso las columnas empiezan en 3, con lo cual yo estoy en la posición 6. Por lo tanto, n ya no se encuentra en la posición 2,3, sino se encuentra en la posición 7,6. Si se dan cuenta acá, tengo un 7 y un 6. Ahora, hagamos algunas validaciones. ¿Qué posición del arreglo unidimensional querés usar como ejemplo? 19. 19. Entonces vemos, es el último elemento de la columna gris, entonces de la fila gris, perdón, es el último elemento de la fila gris. Le vamos a poner una E por Eric, ¿no? Que él escogió S. Entonces vemos que está en la posición que, ¿cuál es la coordenada, Eric? 8,7. 8,7. 8 es la fila, 7 es la columna. Cerramos. Entonces, ese 8 lo voy a reemplazar acá y ese 7 lo voy a reemplazar acá. Vemos que nos dio como resultado el 19 que quería Eric, que es este de acá. Entonces, funciona, ¿no? Vamos a regresarle el 7,6 para que quede ahí la constancia, digamos. Y vamos a usar ese mismo que nos dio Eric para la implementación por columnas. Entonces, veamos, no tenemos la fórmula escrita acá, pero lo vamos a poner. Bueno, la J, ¿en dónde la tenemos? La tenemos acá. Menos el inferior de la segunda, lo tenemos acá. Multiplicado por el tamaño de la primera, que lo tenemos acá. Más el índice de la primera dimensión, que es I, que lo tenemos acá, menos el inferior de la primera dimensión, que es I1, que lo tenemos acá arriba. Vemos que el resultado es 17. Y es 17 cuando lo organizamos por columnas. Entonces veamos, he recorrido 1, 2, 3 columnas. 1, 2, 3 columnas, aquí está el 17. De hecho, si se dan cuenta, el índice unidimensional acá es igual al índice unidimensional acá. Este 13 es igual a este 13. Y este 17 es igual a este 17. ¿Podrías darnos, Erika, algún comentario de por qué son iguales? Bueno, son iguales, o sea, no entendí muy bien la pregunta, disculpe primero con lo del índice unidimensional. ¿A qué se refiere? Ojo. Estamos de acuerdo con que este arreglo es distinto a este arreglo porque este arreglo tiene sus índices de columna empezando en 0 y este arreglo tiene sus índices de columna empezando en 3. También son diferentes porque este arreglo tiene sus índices de fila arrancando en 5 y este otro arreglo tiene su índice de fila arrancando en 0. ¿Estás de acuerdo conmigo en que son diferentes? Porque sus índices empiezan en un diferente punto. Sí. Vemos que, a pesar de ser diferentes, ojo, que yo no hubiera hecho una hoja 2 si no fueran diferentes. Entonces, vemos además de que para acceder a la n, usamos el índice 2,3, pues empieza en 0 las filas y en 0 las columnas. Y acá usamos el 7,6, pues empieza en 3 las columnas y en 5 las filas. ¿Ves que son diferentes? Ah, ok, ya le entendí la pregunta, ingeniero. ¿Ves Entonces, que a pesar, espérame, ves que, ahora te aguantas, mano, ves que a pesar de ser diferentes, en el arreglo unidimensional ordenado por filas, este tiene un 13, y en el arreglo unidimensional ordenado por filas, este tiene un 13 también. Y ves que en el arreglo unidimensional ordenado por columnas, este tiene un 17, y este tiene un 17 también. Entonces, a tu juicio y según tu criterio, danos algunos comentarios de por qué son iguales. yo creo que son iguales porque es una Sin el posición creo, sin relativa. el creo. Son, ¿Vos no bueno, crees?
Ok, muy bien, excelente, es una posición relativa. El marco de diferencia ha cambiado. En realidad, el arreglo esencialmente sigue teniendo el mismo tamaño, porque sigue teniendo 5 filas por 5 columnas, es decir, este es de 5 por 5, este es de 5 por 5. Lo único que cambió es el marco de referencia, que vos lo denotás como, ¿cómo le acabas de decir? Posición relativa. Posición relativa, muy bien. La posición relativa al principio. La posición relativa al principio. ¿Cómo así? Esta posición es relativa al principio de las filas. Ese 2 es relativo al principio de las filas. ¿Cuál es el principio de las filas, Eric? La Cero. posición Cero. inferior. Cero es el principio. La posición de esta celda es relativa al principio de las columnas. ¿Cuál es el principio de las columnas? 0. Cero, muy bien. La posición de esta celda es relativa al principio de las columnas. ¿Cuál es el principio de las columnas? 6. 3. Ah, sí, Estoy sí, en la 3, columna 3. 6, pero el principio está en 3. Esta posición es relativa al principio. Vean qué genialidad que acaba de decir Eric, porque es relativa al principio. Entonces, esta posición es relativa al principio de las filas. ¿Cuál es el principio de las filas? 5. Relativa a ese principio ha recorrido 2 filas, ¿sí? No ha recorrido 7, ni de loco, porque esa posición 7 es relativa al principio, el principio 5. Entonces, qué genialidad ha dicho el compañero Eric. Excelente, te felicito, Eric. Va. Entonces, ¿está claro, Eric? Sí, sí, sí. Va, excelente. ¿Seguro? ¿Ah? Sí, seguro. Va, entonces, bueno, acá tenemos otra pestaña que es básicamente lo mismo. Un poquito aquí con Zoom. Em, Jueguen ustedes, descárguense el Excelito y jueguen con eso, vayan viendo cómo va la cuestión. Vamos a continuar, ¿no? Con el análisis. Hasta el momento, lo que tenemos es, bueno, una forma a través de la cual, dado cierto arreglo de 2 dimensiones y cierta posición dentro de ese arreglo de 2 dimensiones, podemos llegar a determinar cuál sería su posición equivalente en un arreglo unidimensional que arranque en 0. Entonces, ¿por qué que arranque en 0? Porque independientemente de que lo hagamos en un arreglo global de código intermedio o lo hagamos en un arreglo que se encuentre dentro de un procedimiento almacenado en el código intermedio y que por lo tanto deba guardarse dentro de la pila, independientemente de los dos escenarios, siempre vamos a tomar como base el índice 0, como base del arreglo el índice 0. Nos reduce muchos problemas, ¿sí? De índices relativos, ¿sí? Muchos problemas de índices relativos. Entonces, antes solo quiero hacer una aclaración. Nosotros, como ustedes se habrán dado cuenta ya, dentro de la escuela, vamos poniendo nombres, ¿no? Vamos como acuñando términos, acuñando terminología. No quiero que le digan mapeo lexicográfico a esto, ¿sí? No quiero que le digan así. Es row major y column major, ¿sí? Row major y column major. No, no tengo idea de en qué momento se le empezó a llamar así. También yo desconozco su equivalente en español, pues todos los libros que yo he estudiado del tema están en inglés y son comúnmente libros relacionados con matemática, o sea, libros que leen los matemáticos más que científicos de la computación, ¿sí? En ciencia de la computación, en compiladores, por ejemplo, podría ser en algunos libros de estructuras de datos se menciona el tema, siempre como row major, como column major, nunca como mapeo lexicográfico. ¿A qué te suena eso de léxico, tocayo? A letras. ¿Y a qué te suena eso de gráfico? A gráficas, literalmente. ¿Qué tiene que ver eso con matrices? No, hombre, o sea, hay límites, hay límites, ¿sí? O sea, está bien, va, no sé, ahorita trato de pensar y no se me viene ningún término,
Pero hay muchos términos que hemos acuñado dentro de la escuela. Que va, delen, está bien. Pero mapeo lexicográfico, mucha. Bueno, igual puede ser que yo sea el que me esté equivocando y no haya dado yo con alguna referencia que sí lo cite así. Me gustaría saber quién lo cita así. Pero, bueno, eh, yo, como les digo, lo he visto más en libros relacionados con álgebra de matrices, ¿no? Álgebra matricial, digamos, y cuestiones de matemática, más que de ciencias de la computación. Y siempre se le conoce como column major y row major. Entonces, y ahí van entrando diferentes otros problemas, como pueden ser aquellos que se resuelven a través de hacer retranspose a las matrices, pero lexicográfico no, así que no le digan así aquí, row major y column major, ¿sí? O mapeo por filas y mapeo por columnas, si quieren decirlo en español. Eh, listo, eso es todo. Ahora, acá en la, en la pestaña número 4, perdón. En la pestaña número 4 lo que vemos, pues es nada más algunos comentarios de lo que hemos estado platicando, ¿no? Y 1 va a ser nuestro límite inferior de filas, S1 va a ser nuestro límite superior de filas, y ven que entre paréntesis yo pongo límite inferior de la primera dimensión, límite superior de la primera dimensión, CTs, eso ya en la mente, filas, primera dimensión, columnas, segunda dimensión. Es muy raro, a menos que sea hechizo, el caso en el que nosotros accedemos columna, coma, fila. El caso estándar es fila, coma, columna, con lo cual el índice 1 va a corresponder a la primera dimensión, el índice 2 a la segunda dimensión, el índice 3 a la tercera dimensión. Entonces, ¿cuáles son los datos generales de todas las dimensiones? Su cota inferior, su cota superior y su tamaño. En este caso es estático, vean, la definición del arreglo es estático. ¿Qué pasa cuando la definición del arreglo no es estática, sino aquí adentro tiene unas variables? Pues camisa de 11 varas, básicamente lo que tenemos que hacer es ya no guardarlo. Vamos, aquí estamos asumiendo que el arreglo forma parte de una variable global, ¿sí? El arreglo es una variable global, entonces se mapea linealmente. Ese arreglo multidimensional en alto nivel, que es variable global, pasa a ser un arreglo unidimensional, que es arreglo global en código intermedio, ¿sí? Ahora, si se encontrara dentro de un procedimiento, ese arreglo debería de estar dentro de la pila. Si además fuera dinámico, no podría estar dentro de la pila, tendría que estar dentro del heap. Eso lo vamos a ver ya más adelante. De momento, conformémonos con hacer una pequeña observación en la que nos percatamos de que en su definición el arreglo tiene un tamaño estático, ¿sí? ¿Cómo así que estático? Bueno, hay un numerito acá, hay una constante, el 5 siempre va a ser 5, el 9 siempre va a ser 9, con lo cual es estático. Si tuviéramos una X, la X es una variable y se llama variable porque a veces tiene un valor y luego tiene otro valor, si no es una constante. Aquí tenemos constante, con lo cual el arreglo es estático. ¿Está clara esa parte, Eric? Claro, ingeniero. Excelente, bueno, y aquí tenemos algunos ejemplos más. Entonces aquí están documentados, ¿no? Aquí hay un mapeo 5-5 que vemos que acá termina en la posición 2 ordenada por filas. Luego aquí tenemos el mapeo 7-6 que vemos que queda en la posición 7 ordenado por filas. Luego tenemos el mapeo 2 de la posición 9-5 que termina en la posición 22 en el unidimensional. ¿Sí? Entonces aquí en esta pestaña 4 lo que hay son más ejemplos. Ahora, en esta pestaña ya yo les hago una propuesta diferente, una propuesta que tiene como objetivo o una propuesta que les hago con el afán de que ustedes empiecen a analizar sin entrar en mucho detalle ni mucha profundidad, cómo podemos expandir esas fórmulas a las n dimensiones, ¿sí? Entonces, para no hacer complejo el asunto en términos de, bueno, hagan esta demostración, por favor, o vayan a tal libro de matemática a ver esa demostración, en aras de no hacer eso. Pero que ustedes tampoco se vayan así de cara porque yo les estoy diciendo que usen esa fórmula, sino más bien que ustedes entiendan por qué, la razón de por qué usar eso. Entonces, les propongo lo siguiente, visualicemos el arreglo de 2, de 3 o de n dimensiones como si se tratase de un árbol. ¿Cómo así? Tenemos acá la fila que comienza con la posición
sí, perdón, la fila que ocupa la posición 5, que está justamente donde comienza el universo de las filas. Entonces, ¿qué pasa? Que cada una de esas filas tiene 5 celdas, una por cada columna. Entonces, estamos en la fila 5. La fila 5 contiene una celda de la columna 3, una de la columna 4, una de la columna 5, una de la columna 6, una de la columna 7. Al ser el arreglo de 2 dimensiones, tendríamos las hojas sobre la segunda dimensión, pues para cada una de las segundas dimensiones no hay una tercera, no sé si me explico. Para cada elemento de la primera dimensión, tenemos una serie de elementos de la segunda dimensión. Para el elemento de la posición 5 de la primera dimensión, tenemos 5 elementos de la segunda dimensión, que podemos pensar en ellos como un árbol, ¿no? Entonces, la raíz apunta a cada uno de los elementos del universo de las filas. Cada elemento del universo de las filas apunta a una serie de elementos del universo de las columnas. No sé si te has perdido ahí, mi estimado tocayo. No, creo que sí llevo el hilo. No perdas el hilo. El hilo es bastante simple. Y es simple porque, mira, si lo analizamos como tablas, cada uno de los elementos de la primera dimensión, ¿cuántos elementos tiene asociados de la segunda dimensión? 5. Que son la cantidad de columnas. Es decir, la fila 5 tiene asociada 5 columnas, la fila 6 tiene asociadas 5 columnas, la fila 7 tiene asociadas 5 columnas. ¿Estás de acuerdo? ¿De acuerdo? Y así en lo sucesivo, la fila 9 tiene asociadas 5 columnas. Entonces, la primera dimensión cascadea, por así decirlo, a la segunda dimensión. Si existiera una tercera dimensión, la segunda dimensión cascadearía a la tercera dimensión. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. ¿Cómo así? Que si hubiera una tercera dimensión, la fila 5, columna 3, tendría una serie de elementos dentro de la tercera dimensión pensando en un cubo, pensando en profundidad. Lógicamente, pues aquí en el Excel no puedo hacer algo tan elaborado, tendría que hacer una imagen o algo así. Pero si podemos pasar de esta vista a esta otra, considero yo que estamos bien para entender la parte de la tercera dimensión. De esta vista a esta vista, ¿podemos pasar bien, Eric? Sí. Se Va. entiende. Entonces, mira, por ejemplo, aquí tenemos el 5, 5. Estamos en la fila 5, columna 5. Entonces, bueno, visto en el árbol, yo iría a la raíz. En la raíz busco la fila de la posición 5. Dentro de la posición 5, busco la columna 5, que es esta de acá. Ahora, visto acá, 7,6. Dentro de la fila 7, busco la columna 6. Es esta de acá. Entonces la tengo acá. Entonces, ya expandido el conteo de las hojas, me topo con esto. Mira qué maravilla. Mira qué maravilla. Si yo contabilizo las hojas de 0 en adelante, ¿ve? Queda el 2, queda el 13, queda el 22. Ahora expandámoslo un poquito más a esa ansiada tercera dimensión. ¿Cómo lo amplié yo? Aquí tenemos del 5 al 9 la primera dimensión, del 3 al 7 la segunda. Del 5 al 9 la primera dimensión acá en la definición y del 3 al 7 la segunda. Voy a hacerle una tercera dimensión que va del 2 al 4. Yendo del 2 al 4, ¿cuánto tiene como tamaño la tercera dimensión? En su 3. definición propiamente, tiene 3. Entonces, vemos que cada fila está compuesta por una serie de elementos que pertenecen al universo de las columnas. Cada fila, columna, está compuesta por una serie de elementos que pertenecen a la tercera dimensión. Entonces tenemos esto de acá, mira. Entonces, mira cómo se amplifica. ¿Qué pasa si yo quisiera acceder al elemento 6,6,2? Yo tendría que haber recorrido todas estas celdas de acá, mira. Entonces tendría que haber contabilizado para cada fila cuántas columnas hay. Y luego, para esa cantidad de celdas que tenemos en el segundo nivel, ¿cuántas hay de la tercera dimensión? Entonces, una celda del primer nivel, ¿cuántas celdas
del segundo nivel representan? 5. 5. Y una celda del segundo nivel, ¿cuántas celdas del tercer nivel representan? 3. Entonces, una celda del primer nivel, ¿cuántas celdas del tercer nivel representan? 15. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? De que sigue siendo la misma lógica. Del primer nivel, para calcular cuántas celdas tengo en el segundo, yo ejecutaba esta operación de acá, pero la ejecutaba hasta el menos I2 y me da una cantidad de celdas. ¿Una cantidad de celdas en qué nivel? En el segundo. En el segundo, pues yo tenía solamente 2 dimensiones. Entonces yo tengo la cantidad de celdas en el nivel más bajo de esas 2 dimensiones, que era ¿qué nivel? El segundo. El segundo. Si yo tuviera 3 dimensiones, ¿cuál sería el nivel más bajo de esas dimensiones? El tercero. El tercero. Entonces, para agregar un tercer nivel, yo ejecuto la misma operación, mira, por más menos, por N2, que le pertenece a la segunda dimensión, más el índice de la segunda dimensión, que es J, menos el inferior de la segunda dimensión, que es I. Ahora, lo expando a las 3 dimensiones y en el tercer nivel tengo por el tamaño de la tercera dimensión, más K, que es el índice que apunta a la tercera dimensión, menos el inferior de la tercera dimensión. Entonces, por ahí les dejo este. Y ahora, ¿con qué me refiero? ¿A qué me refiero con nivel? Pues a un árbol, ¿no? Entonces, por aquí anda una raíz que yo la estoy contando como el nivel 0. Por aquí anda un nivel de filas, que es el de la primera dimensión, yo le digo nivel 1. Un nivel de columnas, que es el de la segunda dimensión, yo le digo nivel 2. Y un nivel de filas de la tercera dimensión, que yo le digo nivel 3, ¿no? Porque es el nivel 3 dentro del árbol, asumiendo que la raíz es el nivel 0. En ese sentido, pues nada, les dejo esto para que lo analicen, ¿sí? Que de verdad se detengan un rato a examinar esa analogía, esa idea de convertir eso que es un arreglo a una vista del árbol y percibir que visualmente queda de alguna forma linealmente identificable, ¿no? Entonces, voy a detener la grabación. Bueno, antes, ¿hay alguna duda, Eric? Pues no, solo No. como comentario está muy bonito el análisis porque ya en cuarta dimensión uno puede visualizar más los datos porque en 3 dimensiones uno lo mira como un cubo, pero en 4 ya uno no sabe No qué hay, es. no hay porque digamos que nosotros dimensionalmente no la tenemos. De hecho, si nos vamos a ver cómo lo representan los matemáticos, veremos que es un cubo dentro de otro cubo que tiene aristas de esquinas, esquinas de cubos, que igual los invito a verlo, como análisis geométrico de la cuarta dimensión en las matemáticas, ¿va? Y ahí lo van a ver. Es muy bonito, muy, muy bonito. Cosa de otro curso, pero si no hay más dudas, no me corten, por favor, solo vamos a detener la grabación. ¿Qué queda de tarea? Bueno, examinen este análisis del árbol, traten de formularla para organización por columnas. Aquí no está, aquí solo está organizado por filas. Organícenlo por columnas para ver cómo luce y cómo queda la fórmula. Entonces voy a detener la grabación ahora.